CO2 es indispensable para nuestras plantas de acuario. ¿Y sabías que hay muchos productos, desde los más sencillos como pastillas de CO2 hasta los más sofisticados como botellas de CO2 comprimido? Pues en este vídeo te hablamos de todos ellos y te explicamos para qué tipo de acuarios pueden ir bien. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, como siempre desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA, y en este vídeo quiero enseñarles distintos productos para proporcionar el indispensable CO2 que las plantas necesitan para su funcionamiento y correcto desarrollo. Aquí tenemos una amplia variedad, quiero hablarles un poquito de cada uno de ellos, para qué podemos utilizarlo en el acuario, sus pros y sus contras. Antes de enseñarles los productos directamente, los quiero poner un poquito en contexto. El CO2 es un gas indispensable para el desarrollo de nuestras plantas porque es la fuente principal de carbono, que es el nutriente principal que utilizan ellas para desarrollar o crear, mejor dicho, su materia orgánica, su alimento, por lo tanto indispensable para nutrirse y desarrollarse. En la naturaleza, el CO2 las plantas lo obtienen por distintas fuentes. Entrada desde la atmósfera hacia el agua por difusión gaseosa, ya que la atmósfera tiene CO2, además de oxígeno y otros gases, y también lo obtienen por medio de la descomposición de materia orgánica que libera este CO2 en el agua y, por ejemplo, por la respiración de todos los organismos que en sus exhalaciones también generan este gas. En el acuario lo podemos introducir con multitud de productos y haciendo distintos tipos de actuaciones. Ya tengo un vídeo de esto, se los dejaré por aquí por si quieren saber un poquito más. Pero también podemos introducirlo de forma artificial utilizando determinados productos que son los que les voy a enseñar hoy. Ahora bien, ¿en nuestro acuario es necesario siempre introducir CO2 adicional? No, debemos saber que existen plantas de bajos requerimientos de CO2 que con el poco CO2 que se genera de forma natural en el acuario, ellas se desarrollan perfectamente, pero en otras ocasiones sí que existen plantas mucho más exigentes que el poco CO2 que se genera de forma natural no les es suficiente y ahí es cuando nosotros debemos intervenir e introducir más CO2 de alguna forma, y esta es la que voy a explicar a continuación. Primer producto que les quiero enseñar, el más sencillo y prácticamente el más económico de todos, las pastillas de CO2. Son pastillas de determinados compuestos que en contacto con el agua, cuando las metemos en el acuario, comienzan a disolverse y a generar CO2 en consecuencia, tan beneficioso para nuestras plantas. Completamente seguro para todos los organismos del acuario, siempre que las usemos en las cantidades recomendadas por el fabricante. Y punto a tener en cuenta, quizás no sea la mejor opción para tener controlado al 100% la cantidad de CO2 que generamos en nuestro acuario, porque la disolución no es completamente uniforme, nunca tendremos una cantidad exacta de cuánto CO2 se está generando. Sin embargo, tiene una grandísima ventaja, y es que es la forma más económica y más sencilla de proporcionar CO2 a esas plantas en los acuarios quizás con requerimientos bajos y medios, que no necesiten CO2 constante, pero que este CO2 puntual les dé un empujoncito para su desarrollo. Por lo tanto, este producto es especialmente bueno, es ideal para acuarios de pequeño volumen y low cost, donde no queramos instalar cualquier otro aparato de CO2. Siguiente producto, botella ya de CO2 gaseoso que nosotros introducimos directamente al acuario. En este caso, este producto viene tanto en un cómodo kit con todo lo necesario como con sus componentes por separado, botella, campana y lo que necesitemos. Funcionamiento súper sencillo, simplemente conectamos manguera a la botella y a la campana en el interior del acuario, que será el que cuando apretemos la botella se llenará de CO2 y el CO2 en el interior del acuario por difusión gaseosa se irá mezclando con el agua y distribuyéndose por toda la columna. Digamos que es el set de principiantes para un paso previo a si queremos introducirnos más adelante en CO2 comprimidos. Muy sencillito de utilizar, viene con todo lo necesario ya. Punto a tener en cuenta, como en el caso anterior de las pastillas, nunca tendremos un control exacto de la cantidad de CO2 que vamos a introducir en el acuario, porque simplemente es por pulsación y las pulsaciones las debemos hacer nosotros cada vez que se vaya vaciando la campana, pero punto muy a su favor. Es una opción también muy económica y muy sencilla de utilizar, ya introduciéndonos en el uso del CO2 gaseoso directamente inyectado al acuario, que nos va a permitir mantener acuarios de volúmenes medios y plantas de medios y bajos requerimientos con un aspecto increíble.
Hola, hola, me cuelo en mitad del vídeo como siempre para decirte que si te está gustando el contenido, nos regales un like, que eso nos hace muy felices, nos ayudes apoyándonos en el canal, suscribiéndote si aún no estás suscrito y dándole a la campanita para que te avisemos de próximo contenido y por supuesto que te quedes hasta el final del vídeo porque te enseñamos que hay posibilidades de CO2 para el acuario, desde las más sencillas hasta las más sofisticadas, que se adaptan a todas las necesidades. No te quedes sin conocerlas todas, te espero al final del vídeo. Siguiente producto, esta vez ya un poquito más sofisticado que la botella de CO2 anterior, CO2 comprimido en botella presurizada, que como ven aquí en este kit también se trae todo lo necesario para instalarlo completamente en el acuario sin ningún tipo de problema y muy sencillo. A tener en cuenta, este formato tiene un volumen de CO2 reducido como vemos aquí, por lo tanto nos limita a utilizarlo en acuarios pequeños de hasta 60 litros o si son acuarios un poco más grandes que no tenga tanta adición de CO2, que tenga menos plantas y podamos aditar menos CO2 y que nos dure un poquito más. Sin embargo, tiene muchísimos puntos a su favor y es que en este caso ya podemos controlar por completo la cantidad de CO2 que introducimos en el acuario porque su manómetro cuenta con una rueda, una válvula que nos permite ajustar la salida de CO2. Además cuenta con una piedra difusora que mezcla muchísimo mejor el CO2 en el agua ya que genera unas burbujas muy finitas que favorecen la difusión gaseosa y nos permite controlar visualmente mediante su cuentagotas en el cabezal qué cantidad de CO2 estamos echando o mejor dicho a qué velocidad estamos inyectándolo. Así que tenemos un control muchísimo mejor, sobre todo ideal para esos acuarios, como ya he dicho, de volúmenes moderados con plantas de altos requerimientos. Y último producto que les quiero enseñar, muy similar al anterior, pero en formato mucho más grande, botellas de CO2 comprimidos, tanto de medio litro como de 1 litro. A tener en cuenta, es la opción menos económica quizás, pero la más profesional y la que da mejor rendimiento, la que da un mucho mejor resultado en los acuarios plantados. Todas las ventajas del formato anterior en un mayor volumen que nos va a permitir utilizarlo en acuarios de todo tipo de tamaños con plantas de todos los requerimientos, sobre todo acuarios high-tech con plantas de muchos requerimientos y como ventajas adicionales a los anteriores, estas botellas cumplen con todos los certificados de seguridad para poder rellenarse, es decir, son botellas reutilizables. Si se nos acaba el CO2 una vez en la botella, no hace falta adquirir otra botella, podemos llevarla a un centro especializado que trabaje con gases a alta presión y podemos rellenarla. Y además podemos incluir un manómetro, una válvula solenoide con la que podamos controlar la inyección de CO2 en determinadas horas en el acuario. Esto sobre todo es súper útil en caso de tener acuarios high-tech de competición, con aquascaping, donde se controle muchísimo esa adición en horas determinadas del día de este preciado gas. Así que ya lo saben, esto cumple todas las necesidades de cualquier tipo de acuario plantado, por muy alta necesidad que tengan nuestras plantas de CO2. Y además de estos productos podemos adquirirlo bien por separado todos los componentes necesarios para instalarlos en nuestro acuario, incluida la botella, todas las mangueras, indicadores, cabezales, etcétera, o podemos adquirirlo en formato de kit completo que ya viene con todo lo necesario para poner en funcionamiento este sistema en nuestro acuario sin ningún tipo de problema. Todo lo que venía con el formato pequeño anterior y además incluye también un útil indicador del nivel de CO2 en el acuario que mediante cambio de coloración nos indica si la cantidad de CO2 en el acuario es suficiente, es demasiado alta o es demasiado baja y así nosotros ajustar en consecuencia. Dicho esto, ya tenemos una idea un poquito de los distintos tipos de productos que podríamos utilizar para añadir CO2 a nuestro acuario, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Esto no quiere decir, ojito con la gente que quiera empezar en acuarios plantados, que sea necesario y obligatorio utilizar estos productos para mantener cualquier planta en el acuario. Ya lo hemos dicho, existen plantas con muy bajos requerimientos que con el poco CO2 que se origina de forma natural en el acuario se desarrollan perfectamente. Así que no es obligado utilizar esto. Simplemente esto es para dar un empujoncito extra a esas plantas que queramos que se desarrollen mejor o a dichas plantas que tengan mayores requerimientos y sí o sí lo necesiten. Y como aquí me gusta adaptarme a las necesidades de todos los acuarios, he mostrado distintos formatos que espero que se adapten a distintos tipos y distintas necesidades. Como siempre, si les ha resultado de utilidad, si les ha gustado el contenido, nos pueden regalar un like, se pueden suscribir a Canal y Casa si aún no están suscritos y recuerden darle a la campanita para que les avisemos de próximo contenido. Yo me quedo aquí, que ahora me toca instalar todos estos sistemas de CO2 en mis acuarios plantados y como siempre les digo, hasta la próxima.